Voy entonces a convocar al presidente del foro, al doctor Martín García Fernández, para la próxima instancia. No, muy brevemente comentarles, agradecer las presentaciones anteriores que fueron excelentes y simplemente comentarles que el foro tiene una organización institucional. A mí me tocó presidirlo, el primer presidente fue Ricardo Smith Estrada, después fue Horacio Lavalle. A mí me tocó en representación de la Asociación Argentina de Brangus, la comisión directiva pidió que ocupe el lugar y el foro me eligió. Y en este momento estamos haciendo el cambio de presidente, por fin va a haber un presidente bueno después de este, Alfonso Bustillo, que le pido un fuerte aplauso y que suba minutos a saludar. Para quienes lo conocen, Alfonso Bustillo está en el foro en representación de la Asociación Argentina de Angus y a partir de ahora sé que le toca lidiar con esto. Bueno, muy breve, buenas tardes a todos. Gracias, Martín. Gracias a todos los integrantes del foro por este nombramiento. Me llena de honor. Gracias a la Asociación Argentina de Angus por que me da un lugar en el foro en su nombre. Y decirles solamente que este intercambio, aprovechando este día tan especial para el foro, es para marcar una continuidad. Solamente cambiamos nombres, pero el trabajo del foro y los que estamos trabajando dentro de él mantenemos una línea en el tiempo y esperemos que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, Alfonso. Entonces sí vamos a dar comienzo al segundo bloque, que lleva por título Edición Génica, alcances de esta nueva tecnología. Será moderador justamente Martín García Fernández, quien es médico veterinario egresado de la Facultad Veterinaria de la UBA, presidente del Foro Argentino de Genética Bovina, recién acabamos de ver el paso de presidencia, vicepresidente de la Asociación Argentina de Brangus, ex coordinador de la Comisión Técnica de la Asociación Argentina de Brangus y socio fundador de Agroconsultora, SGF Agroconsultora. Bueno, esta charla específica va a ser sobre edición génica, tema que se ha puesto en los medios en los últimos días, por lo cual le pido si puede subir a Martín Lema. Martín Lema es biotecnólogo, director de biotecnología de la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía de la Nación, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, presidente de la Comisión Nacional Asesora en Biotecnología Agropecuaria, CONABIA, secretario ejecutivo del Comité Asesor de Bioinsumos de Uso Agropecuario y de la Comisión Nacional Asesora en Biomateriales. Ha realizado múltiples publicaciones y presentaciones de congresos sobre formulaciones de políticas, regulación y actividades académicas en el campo de la biotecnología y la bioseguridad. Y es uno de los principales referentes internacionales en relación a la edición génica. Dado que es un tema que recién inicia, que está en los medios, nos interesa conocer cuál es la posición oficial del ente regulador en la Argentina, que es precisamente el equipo del doctor Lema. Hola, buenas tardes. Hoy estoy aquí representando a la Secretaría de Agroindustria de la Nación, invitados gentilmente por el Foro de Genética Bovina, para comentarles aquí el trabajo que venimos haciendo sobre la regulación de la edición génica. Durante los últimos 3 años, la Secretaría de Agroindustria ha ido construyendo un marco regulatorio para esta nueva tecnología y a la par que se ha ido construyendo ese marco regulatorio y se han ido presentando los primeros casos, también ha trabajado en la comunicación al público y la difusión. Hemos hecho varios eventos para periodistas, para el público en general. Por ejemplo, ahí está en pantalla el flyer de uno que hicimos hace poco con el Ministerio de Ciencia y que tenía un carácter más general, pero de allí salió la posibilidad, ahí empezamos a hablar con el Foro de Genética Bovina y la posibilidad de en algún momento tener una charla más específica sobre lo que está ocurriendo en bovinos. Para entrar un poco en tema, voy a hacer una diferenciación entre 4 términos con los que ustedes seguramente están familiarizados, pero simplemente como un breve repaso. En el mejoramiento, y especialmente en las plantas, donde tenemos estas 4 posibilidades, está la mutagénesis espontánea,
es decir, cuando las mutaciones aparecen espontáneamente y luego son seleccionadas. Está la mutagénesis inducida, que se utiliza más en plantas, en la cual se aplican mutágenos químicos, radiación o algún otro procedimiento artificial para aumentar la tasa de mutaciones y de esa manera llegar al mismo resultado que podría haber ocurrido espontáneamente, pero en menor plazo o con mayor probabilidad. Eso es algo que se aplica más en plantas, en cultivos, no tanto en animales y especialmente en animales superiores, en animales sensibles, por múltiples razones, y una de ellas es la falta de poder controlar o predecir dónde estas mutaciones van a ser generadas. Entonces uno irradia tejidos de un animal superior e intenta regenerar un animal completo, posiblemente ese animal no sea viable, tenga muchas deformaciones porque además de la mutación buscada, si es que aparece, van a aparecer muchas otras mutaciones no deseables para el uso o para el bienestar de ese animal. Después, si voy en un orden de aparición temporal, me tengo que saltear a la cuarta, que es la transgénesis. En la transgénesis se toma directamente un fragmento de ADN, un gen de otro organismo y es introducido en un organismo nuevo. Se ha aplicado tanto en plantas como en animales, en el agro argentino, ni qué decir de la soja, el maíz, el algodón. Y en lo que hace a animales y a vacunos en particular, ha habido muchos proyectos de desarrollo de animales transgénicos, animales superiores, vacunos también, pero no están en el mercado. Lo que hay son animales que producen fármacos en la leche y que tienen un uso restringido, obviamente no circulan en el comercio general. Ha habido animales que han sido modificados genéticamente para tener transgenes que les dan un menor impacto ambiental o una mayor resistencia a enfermedades. Por ejemplo, existen vacas modificadas para ser inmunes al mal de la vaca loca. Pero ninguno de estos proyectos ha pasado de ser un desarrollo de laboratorio o una curiosidad científica. Ninguno se ha avanzado hacia la explotación comercial. Lo más parecido que tenemos a un animal transgénico que pueda estar en el mercado general es un salmón que tiene una inserción de un conjunto extra de genes de hormona de crecimiento. Eso le permite crecer más rápido en un entorno de acuicultura y ese producto tiene autorización para el consumo en Canadá y Estados Unidos, pero es el único animal transgénico que está en el mercado con ese nivel de libertad de comerciar. Y muy recientemente, especialmente para nosotros los reguladores y la sociedad, aunque es algo que se viene desarrollando durante varios años, está la edición génica. La edición génica es un nuevo tipo de tecnología de manipulación de genes que puede dar lugar a distintos tipos de productos y esos productos pueden ir desde una mutagénesis, tal como la venía describiendo antes, es una mutagénesis que consiste en un daño al ADN que se repara solo y genera un mutante, pero esa mutación es dirigida a un sitio, es decir, con edición génica se puede lograr una mutación en el gen deseado, en la posición deseada, y la reparación puede ser aleatoria o incluso puede ser dirigida para que uno pueda controlar exactamente cuál es la secuencia de ADN que va a quedar. Pero también con edición génica, dependiendo cómo se haga, se puede generar un organismo transgénico. La edición génica se aplica en distintos campos, se aplica en medicina humana. En el agro se empezó a aplicar mucho en cultivos, pero también en animales y particularmente ahora hay algunos proyectos en bovinos. Así que una cuestión importante, como les decía, la edición génica puede dar lugar a distintos tipos de organismos, desde organismos que son un mutante en el sentido tradicional de la palabra y equiparables a lo que podría haber ocurrido espontáneamente, a un organismo transgénico o genéticamente modificado. Lo que hacemos en la CONAVIA, que es la Comisión Nacional Asesora en Biotecnología Agropecuaria, que me toca presidir, es establecer producto por producto, proyecto por proyecto, si el resultado final de eso es un mutante con una edición que no involucra ningún tipo de inserción o modificación genética significativa desde el punto de vista de meter algo ahí adentro, o
por el contrario, un transgénico. Para eso nos basamos en una definición de lo que consideramos un organismo genéticamente modificado, que no es particular de la Argentina, sino que es la que se utiliza a nivel internacional, sale del tratado de referencia en bioseguridad de OGM, que es el Protocolo de Cartagena. Y cabe destacar que la Comisión Argentina de Bioseguridad, de Seguridad de la Biotecnología, la CONABIA, además de haber existido por más de 2 décadas y haber trabajado sobre muchos casos y hasta ahora haber hecho las cosas bien, es reconocida entre sus pares, entre todas las comisiones de bioseguridad del mundo, al punto que es el centro de referencia de la FAO, de las Naciones Unidas, en lo que es la bioseguridad de OGM. Es decir, que la FAO, cuando un tercer país le pide asesoramiento o tiene que trabajar en criterios sobre bioseguridad de organismos genéticamente modificados, su institución de referencia es la CONABIA de la Argentina. Aquí hay una pequeña infografía que encontré hace muy poco, por eso no tuve tiempo de traducirla al español, sacada del Financial Times, que trata de ilustrar un poco la diferencia entre edición génica y organismos genéticamente modificados, cuando la edición génica solamente genera un mutante. Y como se muestra ahí gráficamente, en un caso hay una inserción completa de un gen extraño y en el otro caso hay un daño puntual al ADN que se repara, como puede ocurrir en una mutación espontánea. Eso tiene implicancias sobre lo que se puede o no se puede conseguir con una técnica y la otra, y también tiene implicancias sobre lo que cuesta y lo que tarda desarrollar un producto. Esa estimación, que está hecha para una compañía del primer mundo, digamos, no necesariamente son exactamente los mismos números para la Argentina, pero está estimando que para plantas, para organismos de un ciclo de vida anual, son proyectos que tardan como alrededor de 5 años, si todo sale bien, en llegar al mercado. Así que si de ahí tratáramos de pensar o extrapolar qué sería un animal o un vacuno en particular, estaríamos hablando de proyectos que llevan mucho más tiempo desde que la gente se pone a trabajar hasta que realmente pueda llegar a ver algo en el mercado. Aquí un pequeño repaso de proyectos de edición génica aplicados específicamente en vacunos. Por el foro y por el tiempo solo me referiré a vacunos, pero ustedes pueden encontrar un montón de referencias en otros animales y mucho más en plantas. Aquí, y me restringo solo a lo que hay en Estados Unidos, en China y en otros países también hay algunos desarrollos. Yendo en el sentido, empezando de arriba a la izquierda y en el sentido contrario a las agujas del reloj, tenemos algunas modificaciones que están, además de su uso técnico específico o la ventaja que puede encontrar el productor, también son presentadas a la sociedad con alguna cuestión que pueda reconocer como animales que tienen la característica de no tener cuernos por edición, en una raza que normalmente los tendría, pero por edición genética. Eso se lo presenta a la sociedad como la edición genética contribuyendo a un tratamiento más humanitario de los animales. Después, hay algunos proyectos algún proyecto de edición genética para que los toros, ciertos toros no sean estériles, pero puedan llevar material genético de otros toros y actuar como reproductores con el semen de otros animales. Modificaciones para generar tolerancia al calor, lo cual es presentado a la sociedad como que guarda relación con la mitigación o adaptación al cambio, como la adaptación al cambio climático. Ahí se menciona cierto proyecto en Brasil, donde se está modificando o alguien está intentando modificar animales de raza Angus para que toleren temperaturas más altas. Hay más de un proyecto, también ahí hay referencias a un proyecto similar en la Universidad de Florida, en Estados Unidos, y también ahí hay referencias a modificaciones genéticas para conferir mayor resistencia a la tuberculosis o mayor protección contra la tuberculosis. Casi todos estos desarrollos están basados en una mutación que ya existe en alguna raza y es conocida, pero es reproducida en otro animal
viendo si esta técnica puede servir para no tener que esperar a que esa mutación ocurra espontáneamente o un costoso y complejo proceso de introgresión. Ahora, pasando un poco a la Argentina. A la comisión se le han presentado hasta ahora 2 proyectos. Los 2 han sido dados a conocer al público por sus desarrolladores, así que estoy dando la misma información que pueden encontrar en los diarios. Uno es el del INTA y la Universidad de San Martín, en el cual han modificado unas vacas lecheras para que reduzcan la producción del principal alérgeno de la leche. Y en el otro caso es una empresa que está trabajando en obtener un toro con una modificación en el gen de la miostatina, lo cual lo acercaría al fenotipo doble músculo, solo que en una raza donde ese fenotipo no está presente. En ambos casos estamos hablando de un primer intento o una prueba de concepto. Si bien se está hablando de características que podrían tener una aplicación y un valor comercial, es una cuestión a discutir, pero no son características simplemente marcadoras, sino que podrían tener una aplicación. En realidad, en ambos casos se trata de productos que, cuando uno lo analiza bien o lee bien lo que está ocurriendo, son pruebas de concepto, son una entidad pública y una privada que están dominando la tecnología. Y una vez que la dominen, sí, obviamente van a tener que repetir ese proceso para buscar trades que posiblemente sean de mayor interés del sector o algunos otros que vayan surgiendo y que sean más interesantes. También les cuento un poco cómo estamos en relación a otros países. Les resumí muy a grandes rasgos cómo es que regulamos esta cuestión en Argentina. Este mapa que yo les muestro, ahora les paso a contar qué significa cada color, es un mapa muy dinámico. Hace 3 años solamente hubiera estado pintado Norteamérica y Argentina, y en 3 años en los otros países se han ido dando pasos en relación a ver cómo se maneja esta tecnología. El enfoque que yo les he descrito en la Argentina, luego de haber sido adoptado por la Argentina, fue reproducido por las legislaciones de los otros países latinoamericanos que ustedes ven ahí: Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia y Honduras y Ecuador. Tienen hoy día el mismo enfoque regulatorio. Hay otros países de nuestra región que también nos han pedido, les hemos explicado y están estudiando replicarlo, solo que no están pintados ahí porque todavía no está volcado en papeles oficiales. Lo que ustedes ven ahí pintado está volcado en regulación oficial ya publicada en el boletín de esos países. Después tenemos en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, que regulan la biotecnología de una manera completamente diferente a la del resto del mundo, pero que en relación a decidir si estos animales van por la regulación que usualmente se aplica a los transgénicos o por la regulación que usualmente se aplica a un mutante nuevo, caso a caso llegan a las mismas conclusiones en general que Argentina y los demás países latinoamericanos. Después tienen pintado en amarillo Australia y Japón, que son países que tienen una normativa más similar a la de Argentina, un enfoque ligeramente diferente en cómo lo interpretan, pero para la gran mayoría de los casos se llega a la misma conclusión en términos de clasificar qué tipo de organismos estamos hablando. Después tienen 2 países africanos, Sudáfrica y Nigeria, en los cuales el color que tienen indica que, si bien todavía no han adoptado una normativa regulatoria al respecto, sí hay documentos oficiales que recomiendan adoptar el enfoque de Argentina, que literalmente dicen que se debería adoptar el enfoque de Argentina. Generalmente son documentos del Ministerio de Ciencia que se lo dice al Ministerio de Agricultura o de Ambiente o de Producción, el que sea que regule. Y hay otros países también en la región subsahariana que están casi en la misma situación porque hemos venido hablando con ellos o nos han venido pidiendo asesoramiento. Y por último está el tema de Europa. El tema de Europa lo ven como
como un parche de colores porque han ido ocurriendo distintas cosas. Los reguladores europeos fueron de los primeros que empezaron a pensar en este tema y a trabajar el tema, incluso antes que Argentina, si bien Argentina fue uno de los primeros, pero al contrario que Argentina, tardaron muchísimo en tomar una decisión y todavía no la han tomado del todo sobre qué hacer con estas nuevas tecnologías. Y en el interín fueron pasando cosas. Cuando digo los reguladores europeos, me estaba refiriendo a los reguladores de la EFSA o de la Comisión Europea, que son las que toman las decisiones sobre qué es lo que entra y no entra al comercio. Pero después cada país europeo tiene la potestad de decidir sobre lo que se investiga en el país, sobre las actividades no comerciales que son propias de cada territorio. Y para eso estas autoridades nacionales usan las mismas definiciones y las mismas normativas que la Unión Europea en su conjunto. Y hay 4 países que están pintados en azul que cuando al país en particular le llevaron un producto modificado por edición génica y le preguntaron esto a los fines de experimentar, ¿usted lo considera un organismo genéticamente modificado o simplemente un mutante más? Dijeron es simplemente un mutante más. Luego, la Unión Europea, la Comisión Europea, en 2 oportunidades encargó a grupos de científicos oficiales que dieran su opinión sobre este tema y en las 2 oportunidades esos grupos de científicos propusieron unas conclusiones que son coincidentes con la forma en la que regulamos en la Argentina. Y a pesar de eso, los reguladores, es decir, el Poder Ejecutivo de la Unión Europea, por decirlo de alguna manera, seguía sin definirse. Y seguía sin definirse porque tiene un problema muy balanceado. Por un lado tiene la ciencia, los precedentes de los reguladores de los países nacionales, que dicen que esto se debe considerar a lo largo de ciertos criterios muy parecidos a los de Argentina, y después tienen ciertas organizaciones fundamentalistas que se oponen a todo tipo de nueva tecnología, incluyendo la clonación, incluyendo las hormonas, incluyendo cualquier tipo de cosa. Y por lo tanto no tomaban ninguna decisión. Hasta que una de estas organizaciones decidió llevar un caso a la justicia, o sea, uno de estos países pintados en azul lo llevó a la justicia, trepó hasta el Tribunal Europeo, y el Tribunal Superior de Justicia Europeo, en un caso, porque esto es como lo del Corralito, no sé si se acuerdan que uno tenía que ir hasta la Corte Suprema y el caso era fulano contra el Estado Nacional, y eso creaba un precedente, pero no era que automáticamente resolvía todo lo demás. En un caso en particular llegó a la conclusión de que lo que se había dicho que era un organismo convencional para los europeos tenía que ser un transgénico. Pero sobre la base de una definición jurídica de qué son los organismos genéticamente modificados que se inventaron los europeos y es de ellos y no es la misma que usa Argentina y que usa el resto del mundo. Entonces estamos viendo qué va a pasar con Europa. No está, por más que uno pueda googlear y enseguida encontrar información sobre el caso del Tribunal de Justicia, hay un montón de elementos que están en tensión ahí adentro y que obviamente Argentina está trabajando no solo con la Unión Europea, sino con otros países para tratar de que haya un enfoque armónico y que en los próximos meses, en los próximos años, veremos dónde termina de caer la pelota en la Unión Europea y cómo reaccionamos a ese resultado. Así que creo que con esto termino. Sí, muchas gracias. Precisamente la invitación al ingeniero Lema fue, digamos, la sorpresa para todos que se generó a partir de la edición de un toro Brangus en Argentina hace muy poco tiempo. Primero debemos reconocer que tuvimos reuniones previas con el ingeniero, con la Secretaría, y que siempre están abiertos a comunicarnos y hacernos participar al sector privado, en el caso del foro, a opinar sobre estos temas. Nosotros nos reunimos, aparte de esto, con la empresa que editó el toro, que para mejorar las cosas y nuestra preocupación, justo se le dio por evitar doble músculo, con la cuestión de producir más cantidad de proteína y más cantidad de carnes.
Todos los que estamos en el negocio sabemos que si algo nos puede llegar a partir el negocio en reproducción en el campo es la dificultad de parto, la distosia, el doble músculo es la mejor herramienta para lograrlo. Dicho esto, está claro que es solamente un ensayo, que están haciendo una primera aproximación al tema, pero nos preocupa seriamente, así se lo planteamos. No tenemos en claro, como en el caso particular de la asociación, cómo vamos a tratar estos individuos, si van a tener cabida o no. Entonces yo quiero leerle 2 o 3 puntos cortitos al ingeniero Lema sobre la posición del foro hasta el día de hoy, que no es una posición ni terminante ni mucho menos, sino un intercambio de informaciones después de haber consultado con nuestros asesores técnicos, con los genetistas, que hay varios acá en la sala. Básicamente, el foro está atento a la información sobre esta nueva herramienta científica y la aplicación en producción animal, pero nos preocupa la percepción en los consumidores, que fue el punto final. Su eventual aceptación y aplicación nos enfrentará a nuevos desafíos relacionados con nuestros productos. El foro, sin ninguna duda, apoya toda iniciativa que se genere en innovación de materia genética, máxime cuando es desarrollado en la Argentina y puede permitir avances en materia de producción. Claramente, el marco regulatorio específico, que precisamente es la Secretaría quien lo elabora a través del departamento que maneja el doctor Lema, le pedimos especial hincapié de interconsulta para que cuando se llegue a aprobar un producto tenga el consenso de todo el sector involucrado, que no solo los productores de genética, sino también los que comercian los productos finales y la carne en el mundo. Sabemos que hoy los mejoradores cuentan con herramientas muy valiosas y que estos, que están, en general los rasgos productivos, están regulados por gran cantidad de genes, son poligénicos, por lo cual hoy avanzar con edición génica, el consenso general es que es difícil para temas que involucren impacto económico. Sin embargo, todos los técnicos también coinciden que se abre una serie de ventanas enormes hacia adelante que no sabemos para dónde nos van a llevar y que probablemente sean muy favorables. Pero justamente le iba a leer el fallo de la Unión Europea, lo leo y me va a corregir Martín, que es lo que está equivocado, pero la Unión Europea ha dicho en julio del 2018 que los organismos obtenidos mediante mutagénesis constituyen un organismo modificado genéticamente y están sujetos en principio a las obligaciones de la directiva de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea. Nos preocupa mucho este tema y nuestra posición es estar atentos. Entonces quería tu cierre final sobre esto y cómo es la visión en la relación con nosotros. Gracias. Por un lado, en relación a eso, una de las primeras cosas que me surge responder es, no es quizás culpa del que lee el diario, pero la forma en la que estos adelantos son presentados a veces parece transmitir un grado de avance y una inmediatez mayor de la que realmente tienen. En las dos notas tanto en las notas, digamos, en los artículos internacionales que mostré, como también en las notas nacionales, lo del INTA no está tan listo ni desarrollado como lo dice el titular, y cuando uno lo va leyendo se da cuenta. Por ejemplo, esa es una vaca que se estaría modificada para que ya no tenga un alérgeno a la leche, pero estamos hablando de la proteína, que es el principal componente proteico de la leche, así que esa modificación no es baladí, ni significa que la leche no va a tener la misma calidad, y lo que han conseguido es una reducción, pero no una eliminación, y en términos de alergenicidad uno necesita absolutos, con lo cual está bien dicho al final que eso muestra un avance técnico, un empezar a dominar la tecnología, y que el INTA diga, bueno, si ahora el sector hay otro trait, otra característica de interés, tenemos la herramienta. En el caso de la empresa privada lo mismo. Nosotros a esta empresa, cuando trajo el producto, que lo trajo como un planteo hipotético sin haberlo obtenido todavía, dijimos, bueno, nosotros vamos a acompañar, a ir evaluando en función de cómo vaya yendo esto, si esto es un tipo de organismo u otro tipo, si es un OGM, un transgénico o es un mero mutante, pero le insistimos que de entrada fuera a hablar con el sector,
por una cuestión de percepción pública, por una cuestión de que no se sorprendieran y reaccionaran a la defensiva pensando que era algo más inmediato de lo que realmente era. Los instamos a hablar con el sector. Cuando nos pusimos en contacto con el sector, lo instamos a hablar con la empresa. Entendemos que la comunicación con el público y con el sector es muy importante. Ninguna tecnología se puede desarrollar a espaldas del usuario, y que además es importante que hablen los actores para que el Estado tenga que actuar de árbitro o de pivote lo menos posible, ¿no? Es lo deseable. En ese artículo en particular de La Nación, uno ve un toro, lo ve ahí, dice, y este es el toro Angus Fuego que fue editado, y en realidad ese es un toro convencional del que sacaron células con las cuales hicieron un embrión con una edición genética, pero que esa edición fue confirmada también extrayendo algunas células del embrión, y ese embrión, al momento de haber hecho esa nota, estaba en una heladera, ni siquiera estaba implantada una madre sustituta. Pero uno lee la nota y parece transmitir otro grado de inmediatez. No estoy aquí para defender a la empresa, lo sumo mi interpretación. El haber elegido esa característica probablemente pasa más por reproducir una mutación que se conoce que está y que quizás complique la aparición del primer animal, pero que no va a salir un animal deforme o con grandes problemas de bienestar, pero obviamente que tienen que tener una charla con el sector para ver qué otra característica es la que le puede llegar a interesar al sector. Claramente en Brasil les interesó otra cosa. Y recordar que no solo están las regulaciones públicas, que deben ser las menos posibles, y en nuestro caso pasar estrictamente por la cuestión de la seguridad o la inocuidad. También están las regulaciones privadas, que tienen mayor nivel de arbitrariedad, por decirlo de alguna manera. Yo me acuerdo hace algunos años, mi dirección también estaba trabajando el tema de la clonación. En la Argentina estaba Goyaique y otros laboratorios empezando a clonar ganado de distintas especies. También la clonación estaba creciendo en Estados Unidos, en Brasil y en Canadá. Y en la Unión Europea empezaba a haber un run acerca de si iban a aceptar o no iban a aceptar la clonación. Y ocurrió algo muy similar. O sea, primero hicimos un análisis a nivel interno, agroindustria, o en ese momento agricultura y SENASA, se llegó a la conclusión de que los clones eran tan seguros como el animal del cual habían sido clonados, que no había ninguna razón sanitaria para discriminarlos, y nos juntamos con los otros países que empezaban a usar la clonación para hacer un frente ante los europeos y decirle: no les vamos a aceptar ninguna normativa que no esté basada en ciencia o ningún prejuicio en contra de los productos derivados de clones que no esté basado en ciencia. Mientras estábamos en ese proceso, la Asociación Argentina de Angus saca un comunicado, una resolución que dice que ya no iban a permitir el registro de clones, y la asociación lo aclaraba bien. O sea, la asociación decía: tenemos claro que la clonación no es peligrosa, no es riesgosa, no es mala, pero tememos por el run que está ocurriendo en Europa. Y es una tecnología que se dejó de usar. Y lo que hizo Angus ejerció su derecho de regular su actividad privada dentro de su forma de registrar. Moviéndonos a otro animal, la clonación no está permitida para caballos de carrera, pero no es que no esté permitida por el Estado Nacional o por agroindustria, no está permitida por la regulación propia que se da al sector privado. Los caballos clonados no se pueden inscribir para correr carreras, pero sí pueden usarse para jugar al polo. Ahí estamos claramente ante una situación donde cada sector se autorregula en función de cuestiones que pueden estar muy fundamentadas desde lo comercial o de cuestiones subjetivas, pero que no son ya tanto territorio de la intervención del Estado, porque no pasan por la seguridad de los productos. Bueno, simplemente creo que está claro el tema. Primero nuestra felicitación al equipo de la Secretaría, que es referente mundial y que lleva muchos años trabajando. Nuestro pedido a seguir formando parte de esta información, porque el tema, más allá de la ciencia, es que la religión nueva en Europa es la alimentación para mucha gente y supera absolutamente cosas que tengan con la racionalidad. Y que aparezcan eventos, aunque no estén en las asociaciones, donde la carne argentina pueda ser etiquetada como un Frankenstein, como hacen ahora
muchos comunicadores, es muy peligroso para todo el negocio en general, más allá de lo que cada asociación defina. Entonces, de nuevo, apoyar totalmente todo lo que sea investigación, ciencia y progreso, trabajar en conjunto y tener mucho cuidado con las regulaciones. Muchas gracias.